Bienvenidos, el día de hoy los queremos invitar a que nos acompañen. Vamos a hablar de dos temas que nos parecen fundamentales para el presente y el futuro del país: educación y competitividad. Dos temas que parecieran ser que son, digamos, líneas diferentes, pero que tienen una interconexión que es básica. Y para eso hemos invitado a dos personas que conocen bien el tema y nos van a ayudar un poco a profundizar sobre el mismo para que podamos todos generarnos una mejor opinión al respecto y a través de eso poder influir, poder opinar, porque seguimos creyendo que desde la sociedad todavía falta mucho por hacer y debemos de hacer mucho más. Quiero dar la bienvenida a Fátima Montiel, que es presidente de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes de la Coparmex. Fátima, bienvenida. Gracias, encantada de estar con ustedes. Qué gusto tener por acá. Mi primera vez en Hermosillo, por cierto. Excelente. Espero que te tratemos bien y que sea la primera de muchas. Eso espero. Vas a ver que sí. Y también tenemos con nosotros al doctor Dino Pardo, que es fundador de la plataforma educativa Sofía XT. Dino, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tenernos aquí, Marcos. A ver, Fátima, a mí me llama mucho la atención porque estos temas de educación y competitividad lo hemos traído en el discurso años y años, ¿no? En todos los discursos de los políticos, en todos los presidentes de la República, se meten los planes nacionales de desarrollo, en los planes estatales de desarrollo, en los municipales. Es como esas frases que son obligadas, ¿no? Para sentirte un poco moderno. Pero la realidad es que en México, en los dos aspectos, estamos bastante mal. En materia de educación estamos muy mal. La Prueba Planea habla que nuestros jóvenes, nuestros niños están reprobados en primaria en español y matemáticas. Así es. ¿No? Y no comparemos con los índices internacionales, que estamos peor. Y en competitividad, cada vez que salen los rankings, regresamos, retrocedemos más. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el tema de educación y competitividad no es un tema central de la agenda de este país? Porque genera libertad. Por eso. A ver, históricamente en México la educación ya no está enseñando a los jóvenes o a los niños a pensar por sí mismos, a tener procesos racionales que me permitan tomar decisiones. Seguimos teniendo cátedras, seguimos educando para escuchar sin tomar criterios sobre cómo está el mundo y qué puedo hacer con la información que me dan para tener esa resiliencia. Creo que el modelo educativo en México sí ha dado pasos interesantes. Sin embargo, hay un dato importante que dejo en la mesa para comenzar la conversación. México tiene una población de 124 millones de habitantes. ¿Cuántos ciudadanos tiene México? Ciudadanos con el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Así es. Pues sería bueno hacer una encuesta, pero tengo la impresión que pocos. Menos del 10%. Entonces estamos hablando que exigimos educación en un aula y hablamos de competitividad cuando no hay ciudadanía. El primer principio de competitividad y educación es un ciudadano, que no le exiges más que tire la basura en su lugar, que pague sus impuestos y que sea una persona civil. ¿Qué sucede en un país paternal en donde pensamos que alguien tiene que venir a resolver principios básicos en el día a día? Tenemos un país volcado en generar y en búsqueda de culpables cuando estamos rodeados de ingenios por todos lados. No estamos compitiendo con nosotros. México compite todos los días a nivel global. Y la oportunidad de mercado y de crecimiento que viene para las próximas generaciones es histórica. Ahora la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? En dos sentidos, me gustaría comenzar en Coparmex, que me toca presidir actualmente. Los jóvenes van en búsqueda de aprendizaje. No hay mejor forma de aprender que enseñando. Pero creo que el reto de los jóvenes, de los niños y de educación en México es aprender que los problemas son buenos y aprender de forma multidisciplinaria podría combatir estos rezagos históricos que tenemos. No tenemos inteligencia emocional. No sabemos aceptar que hay problemas, pero también hay una gran oportunidad en el mercado para resolver estos problemas. ¿Crees tú entonces que parte del problema es que como ciudadanos no hemos sabido exigir los cambios que necesitamos?
Creo que no sabemos exigir, pero también no sabemos dar. La cantidad de ciudadanía que tiene este país es muy poca. Y volcarnos en búsqueda de juegos partidistas nunca nos va a llevar a ser el país de competitividad global que se necesita. Hay una pregunta, Fátima, perdón que te interrumpa. ¿Cómo tú describes o cómo conceptualizas lo que es ciudadanía para llegar a ese 10%? Un ser humano que tiene derechos y obligaciones y racionalmente, independientemente del grupo partidista, elige en función a lo que el deber ser. Esa racionalidad de entender que no es porque es del color de mi partido. ¿Y cómo llegas al 10%? ¿Cómo llegamos al 10%? Pues es la cantidad de personas que votan y pueden discernir si es o no, independientemente del partido, y cumplen con sus impuestos y se hacen responsables o están en una asociación civil. México no, su ciudadanía no está volcada en asociaciones civiles, en la educación. Digamos, son los 3 aspectos mínimos que debería cumplir un ciudadano. Tiene derechos y obligaciones. Y eso es esa esencia de ciudadanía que necesita México, que propone, que construye, que exige, es la que hace falta tener. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de educación y competitividad, pero nos damos cuenta que detrás de ese tema está un tema mucho más importante y más trascendental, que un país se construye con ciudadanos que son conscientes de sus derechos y obligaciones, no solamente en ir a votar, sino cumplir con los impuestos, cumplir con sus obligaciones cívicas, cumplir en la escuela, asistiendo cuando se les convoca, cumplir en su casa y principalmente siendo ejemplo y práctica de ese país que soñamos y que queremos, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a regresar un momento más, estamos hablando sobre educación y competitividad. Estamos de regreso, estamos hablando sobre educación y competitividad. Dino, tú has trabajado mucho, pues eres un investigador y además ya últimamente te has convertido en un tecnólogo innovador con estas plataformas en educación. Por un lado, a veces nos satisfacemos porque hemos avanzado mucho en cobertura. Hoy en día tenemos más capacidad para recibir a niños y jóvenes en la escuela, pero la calidad nos falta. Y en competitividad hemos avanzado en las reformas estructurales, en desregulación, pero finalmente retrocedemos en los rankings. ¿Qué es lo que tú crees que nos está faltando para combinar estos dos elementos y poder hacer de eso una fuerza de crecimiento para el país? Bueno, mira, en términos de educación tienes toda la razón. El tema es que se enfocó mucho hacia la cobertura, hacia la masificación de la oferta educativa. Pero con esa masificación, simplemente un maestro que da clase a 20, 30 alumnos, ahora resolvieron el problema, ahora le va a dar clase a 180, que es lo que pasa en secundaria. Exacto. Entonces tienes un maestro en secundaria que le da clase a 180 alumnos, y es curioso, ¿no? Pero la gente que dirige este país no ha hecho matemáticas a la hora de ver cómo se enseñan las matemáticas. Entonces, tú, a ver, yo tengo 180 alumnos, les dejo 30 ejercicios a la semana, entonces nadie se pone a pensar que a este maestro le estamos pidiendo que revise 5,400 ejercicios a la semana. Era muy sencillo decirle, trabaja con 180 alumnos. Y cuando le dice, oye, si fuera Superman, ¿en cuánto tiempo te pones a revisar y atender a tus alumnos? Está saturado el maestro en cuestiones administrativas de calificaciones y demás. Le estamos pidiendo que en su horario libre, ya en su casita, le dedique 8 horas diarias a revisar tareas y a una velocidad muy rápida. Nadie se puso a hacer esos números. De repente hablas con la gente en la secretaría y dices, oye, sí es cierto. Claro que es cierto. Es muy fácil atacar al docente y decirle tiene la culpa de todo. De hecho, así se le ha hecho culpable de todo. Claro, pues es más fácil, el que menos se puede defender, ¿sí? Pero cuando dices de repente, lo único que tienes que hacer, aparte de saturarte con los problemas emocionales y de aprendizaje de todos estos alumnos que ves toda la mañana, lo único que te falta hacer es otras 8 horitas en tu casa. Y olvídate que tienes familia, olvídate que tu salario de la mañana no te funcionó y que aparte tienes que tener otro trabajo en la tarde. La realidad es que nadie en el mundo puede hacer eso. El cerebro humano no da para tanto. Parte del problema es que están saturados nuestros maestros. Saturadísimos. O sea, saturados al punto de, es tonto pensar que lo pueden hacer. Tonto. Entonces, traes un problema de ese tipo, bien decía
Gilberto Guevara Niebla, cuando fue subsecretario de Educación Básica, dijo él, es que el gran problema de la educación, lo dijo hace algunos años, es que el niño se convirtió en un ente anónimo del proceso educativo. Son números. Son números, son estadísticas. El maestro anda así. El alumno quiere levantar la mano, no tiene tiempo porque está saturado, está presionado, saturado, ¿no? O sea, si tú divides el número de días que el maestro da de clases a los alumnos... Pero además, Dino, se le está evaluando constantemente por un montón de cosas, ¿no? Se le está evaluando por cosas que nunca se le enseñaron también al alumno. Por ejemplo, nosotros aquí trabajamos aquí con la Escuela Secundaria Normal de Hermosillo, Obregón. Son una escuela donde se prepara a los maestros para dar clases de matemáticas. Y lo primero que les preguntas es, ¿cuántas materias de matemáticas te dan? Ninguna. A ver, explícame, ¿cómo es que tú vas a dar una clase que no manejas y que no te enseñaron? Pero me enseñaron técnicas para enseñar una materia que no conozco. Entonces, al rato venimos a evaluarlos. Entonces, ¿quién tuvo la culpa de que en esa evaluación salen mal ellos? Espérame, ellos aprendieron lo que se les enseñó. De hecho, si tú revisas los presupuestos que se dedican a educación, el presupuesto más bajo es para la capacitación de los maestros. Es prácticamente inexistente. Así es. Sin embargo, te dice la OCDE, ¿verdad? En el estudio, en el reporte Talis de la educación, te dice, y lo curioso es que el maestro mexicano es el que más ganas, más tiempo y más dinero pone de su bolsa a su propia capacitación. Claro. ¿Está de toda la subsidiando? OCDE. Sí, pero pues les das una capacitación pésima y terminas... Ahora, por otro lado, Dino, la educación no está relacionada con la industria, pues con las actividades que queremos promover, o sea, no hay una conexión entre la educación y las necesidades del mercado laboral. Simple y sencillamente, por un lado planean las universidades y los centros, y por otro lado está la industria, y no hay conexión. Tenemos, en algunas partes nos faltan y en otras partes nos sobran profesionistas. Sí, hay un tema bien interesante, mira, y yo lo he pensado un poquito. Yo siento que conforme el niño va creciendo, ¿verdad? Tú tienes un bebé y el bebé, tú eres su único juguete y su juguete más importante. Conforme va entrando en la primaria, ahora el resto de sus amigos se convierte en un ente importante de su proceso educativo. Pero hasta que termina la primaria, el papá juega un rol central en la educación. Entonces, la primera reflexión es, ¿quién es responsable de que el niño salga bien en la primaria? ¿El maestro? No, el maestro en un ecosistema con el padre de familia. Pero de repente entra en secundaria. Ahora, ¿quién es responsable de que el estudiante realmente salga bien? Ya empieza a entrar el ambiente laboral. Ya nos estamos acercando al ambiente laboral. Entonces, aquí el papá sigue responsable el maestro, el niño, por supuesto, pero el sector productivo tiene que empezar ya a acercarse aquí. Hay muchas áreas rurales en las que terminas secundaria y ya vas directamente al trabajo. Entonces, las necesidades lo obligan a exactamente. Al mercado laboral. Ya de la secundaria ya empiezas tú a preguntarte a dónde va este joven. Y la pregunta ¿es gobierno el que va a decir hacia dónde va? No, aquí ya tienes que empezar a meter el sector productivo, a empezar a opinar. Cuando entras en la preparatoria parece que el papá ya queda fuera del proceso y así se vale, pero ahora es estudiante, maestro y sector productivo. ¿Quién tienes que estar aquí? Como pasa en Europa. ¿Sí? Exacto. En Europa, en esos modelos duales que llaman en Alemania o en Francia, funcionan única y sencillamente. ¿Por qué? Porque el sector productivo... Entonces podríamos decir que dos de los problemas fundamentales es la saturación del maestro en actividades extrasalón, ¿no? Como la calificación y las evaluaciones y demás. Y por otro lado, la escasa, por no decir nula, participación del sector productivo desde la secundaria hasta los siguientes niveles para garantizar que se vaya orientando la educación a las necesidades de la industria. Así es. Muy bien, estamos hablando sobre educación y competitividad. Regresamos en un momento. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre educación y competitividad. Fátima, ¿qué está impulsando Coparmex para esto? Uno de los temas que yo he escuchado que lo han hecho con mayor fuerza es el tema de la educación dual. ¿Qué más? ¿Cuál es la agenda que tiene Coparmex? Tenemos educación dual como uno de los principales promotores de desarrollo dentro del aula de clases. En tema de juventud se desarrolló un proceso que permite a los jóvenes desde secundaria entrar a la empresa para poder certificar competencias en función a los problemas que están solucionando dentro de la pyme. De la pyme, no de los grandes corporativos que en ciertas ocasiones pues no permite que el joven pueda desenvolver y crear. Además la pyme es la que más genera empleo, ¿no? Por supuesto, es la que sostiene la economía del país. Esto permite, este programa que se impulsa en Coparmex como
estar de la mano de buenas empresas que están logrando entender que matemáticas, ciudadanía, tecnología permiten generar esa prosperidad dentro del aula de clase. Sofía es un gran ejemplo. Podríamos llegar a incidir no solo en México, sino a nivel global, diseñado por mexicanos. Porque el talento mexicano lo veo en todo el mundo, pero en México no creemos en nuestro talento. Sí. Y es algo bastante interesante. No creemos, no lo promovemos y a veces hasta lo obstaculizamos, ¿no? Bastante. Es algo bastante interesante. En los 65 centros empresariales que hay en Coparmex, 46 tenemos presidentes jóvenes. De los 46 que tenemos presidentes jóvenes, está dividido en 3. Empresarios que ya tienen una empresa, emprendedores que los ayudamos a identificar en la etapa en la que se encuentran, y nuestros capítulos universitarios, que son jóvenes estando en la universidad, que se les enseña ciudadanía, se les empieza a enseñar tendencias internacionales para que ellos salgan a resolver esos problemas. Nosotros damos herramientas y cada quien genera lo que quiera crear. Claro. Creo que un México en donde se aprenda a tener un piso parejo de oportunidades y por mérito vaya creciendo aquel que quiera, independientemente de dónde venga, es ese México de meritocracia que muchos jóvenes queremos y vemos como una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros. ¿Y cómo van? ¿Qué respuesta han recibido del sector educativo a esta propuesta de educación dual? Creo que falta el empresario meternos mucho más en la academia. La operación no permite darnos esa oportunidad. Es complejo otorgar ese tiempo, pero es una cultura que se va generando. Falta muchas modificaciones dentro del aula de clases. Creo que a los jóvenes no les permiten estar en la pyme o en las empresas lo que tienen que estar por estar resolviendo temas administrativos que deberían de estar volcados en permitir que ellos desarrollen, no en un examen, sino en una realidad, en una transformación. ¿Qué mejor examen que resolver un problema real, ¿no? Así es. La aplicación del conocimiento. Creo que es ese miedo mutuo de compartir el Open Innovation internacional que se da en el compartir, porque siempre pensamos que alguien va a venir a robar o que me van a robar una idea, y esa parte de confianza se nota mucho, tanto de la parte de los jóvenes estudiantes que no creen que puedan resolver un problema, como del empresariado que dice, va a venir a robarme mi proceso o va a montar un negocio igual al mío. Falta confianza entre nosotros. Esa generación, creo que la IP y la academia en este año que viene tienen que estar de la mano como nunca. ¿Qué hacemos para acelerar esos cambios? ¿Qué hacemos? Porque ahí están en la agenda, caminamos pasos, pero no los suficientes y el país se nos está yendo. Apoyemos la iniciativa en 2 sentidos. La primera es, si soy empresario, abran la puerta a jóvenes que estén haciendo sus estancias o a jóvenes que estén en la academia, pero no para que saquen copias sin desmeritar ese proceso, sino para que entren a generar esos cambios, y el joven, cuando entre a una empresa, tomemos la corresponsabilidad de que estamos entrando a generar, no a pedir horarios. Falta cultura. Cuando entendamos el rol que tenemos, y que sé que es complejo, y decirlo podría sonar sencillo, pero lo he vivido. Claro. Platícame de una empresa que sí haya asumido con ganas este modelo de educación dual. ¿Cómo se ha transformado? Platica un poco una historia para que la gente entienda más claramente el potencial que existe. A ver, 2 historias. Yo crecí en una empresa familiar que no por ser empresa familiar tenía la ventaja de llegar a decir lo que tendría que hacer. Desde que estaba en la universidad
En la mañana estudiaba y en la tarde me dedicaba a resolver problemas. Identificar, era una pequeña pyme, identificar los procesos y tenía dentro del aula de clase 25 personas donde yo llegaba y les decía, oigan, tenemos este problema. Y todos decían, ¿por qué traigo los problemas a la aula de clase? No me hace sentido. Y a partir de 3 años, nosotros, dentro de la empresa, logró una transformación histórica que no me he salido de estudiar y de trabajar. Nunca he dejado, y sé que nunca lo voy a dejar, porque no dejamos de aprender. Y porque el empresario siempre tiene que estar dentro de las escuelas o como estudiante o como profesor. En realidad no es un momento, digamos, es una cultura que se tiene que adquirir también desde la empresa. Así el es. combinar, porque la complejidad siempre va a irse incrementando, ¿no? Y las nuevas tendencias se tienen que generar dentro del aula de clase. Por eso, una de las mejores inversiones que tenemos los empresarios es estar dentro de las escuelas de México. Ok, y eso falta. Mucho. Eso falta. Muy bien, estamos hablando sobre educación y competitividad. ¿Qué puede pasar? ¿Qué alternativas hay? Vamos a regresar un momento más para continuar con el tema. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de este fascinante tema de la educación y la competitividad y hemos aprendido pues cómo se pueden complementar. Más allá de los índices y los ranqueos, se puede hacer un ejercicio individual en cada empresa, en cada escuela, con cada joven que quiere y tiene ganas de emprender, ¿no? Hay mucho talento que tenemos que capitalizar. Y ahorita que estamos hablando sobre esta saturación de los maestros, a mí me llama mucho la atención la plataforma Sofía XT, porque ha demostrado que hay alternativas, Dino. Platícanos de la plataforma que tú desarrollaste. Pues bueno, mira, estamos creciendo muy bien, estamos muy felices. De hecho, ahorita nuestro problema es un problema de crecimiento, demasiado bueno, crecimiento. ¿No? Tienes un lado bueno, un lado malo, ¿no? A veces no tienes domingos, pero sí estamos muy felices. Ahorita traemos 500,000 estudiantes, estamos implementando en absolutamente todo Tamaulipas, estamos entrando en Baja California, en Nayarit, en Jalisco, ya con gobiernos aquí. Y estamos trabajando en 3 frentes. Estamos trabajando en acercarnos con los gobiernos y picar piedra, porque tenemos 8 años picando piedra. Estamos trabajando con las escuelas particulares. Aquí en Sonora, básicamente, el 80-90% de las escuelas particulares están utilizando nuestra plataforma y están encantados. Y estamos trabajando en la otra parte, que es donde el tema de educación y competitividad tiene un poquito más sentido. Le estamos pidiendo a las empresas que se metan al ruedo, que le entren en este proceso. Y fíjate, de repente te toca tocar la puerta adecuada. Estábamos yo visitando a un amigo en Perú, en una mina, y me toca conocer a Jorge Mesa. Jorge Mesa es el director general de Grupo México en Perú. Y resulta que cuando empieza a oír la plática, dice, a mí me interesa, a ver, empiezan a platicar a mí. Porque él tiene su propia historia. Él trabajó aquí en Esqueda, en Grupo México, y a pesar de ser un funcionario en las tardes, él era maestro voluntario en preparatoria. Entonces trae una vocación por el tema educativo de toda una vida. Me dice, a ver, ven para acá. ¿De qué manera podemos hacer que las matemáticas sean más fuertes en Perú y en México? ¿De qué manera le entro yo con esto? Y arrancamos un inicio con ellos, y a partir de ese inicio, ahorita ya tenemos 10,000 niños que están apoyados completamente por Grupo México aquí en todo lo que es la Sierra de Sonora, y sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Y cómo funciona la plataforma? ¿Cómo funciona la plataforma? Mira, es un mundo, ¿no? Pero el principio básico es queremos que el niño se divierta, que se envicie con las matemáticas. Y hasta ahorita, a diferencia como el proceso tradicional, que yo le encargo 5 ejercicios y el niño no te los hace o te los copia, aquí le encargas 5 y te hace 15 más. Porque los metemos a jugar en el proceso. Se llama gamificación, una plataforma gamificada, que no quiere decir que el niño está jugando, sino que todo lo que sucede alrededor de su proceso educativo. Hacer divertida la educación. Hacer divertida, se hacen viciosos. Las quejas de los papás y los abuelos son al revés ahora. No los podemos sacar de eso. Pero es una estrategia a través de la diversión, poderles transmitir conocimientos, ¿no? O sea, lo que ganan en realidad es que cada vez adquieren más y refuerzan más conocimientos. Exactamente. Y lo mismo le hacemos al maestro. Lo gamificamos, entonces lo estimulamos cada que él
crea sus propios ejercicios, cada que él le pone más atención Por ejemplo, a esto. el maestro puede quitarse esta monserga de tener que evaluar un montón de exámenes y apoyarse en esta plataforma para que lo haga la plataforma por él. Claro, le quitamos todo el tener que revisar y le presentamos reportes para que él trabaje más con la cabeza y menos con las manos, ¿no? Okay. Entonces, él ve reportes, entiende lo que está sucediendo, por un lado, y por el otro lado, esos reportes administrativos que les quitan el 17% de su tiempo, según el mismo reporte TALIS de la OCDE, aprietas un botón y se genera eso. Entonces, le quitamos la burocracia por un lado, le quitamos la talacha educativa por el otro lado, y el maestro llega a un salón. Porque hay que recordar que lo que más le gusta al maestro es enseñar. Claro. Es su vocación, no estar llenando formatitos, esas cosas, al contrario, lo apachurra, ¿no? Así es. Entonces, esta plataforma, digamos, se inserta perfectamente bien en las condiciones administrativas del sistema educativo que tenemos actualmente, facilitándole las tareas al maestro de calificar y de hacer reportes, pero lo más importante es que, digamos, envicia en el buen sentido a nuestros niños a que aprendan más. ¿Matemáticas estás? ¿En qué otra área está? Estamos arrancando ya con lectoescritura. Lectoescritura, que son los dos temas fundamentales para poder tener las bases para poder crecer. ¿Qué nos falta? ¿Por qué no damos esos pasos, Dino, en definitiva en este país? Ahí estamos con enciclopedia, estamos con diferentes proyectos y después desaparecen, pues. Yo ya decidí que no voy a esperar a que alguien cambie a México. Por el gobierno no va a pasar. Vamos a cambiarlo nosotros, ya está sucediendo. Aquí está esta Fátima, ha sido ya sustancial en este crecimiento. Ahorita ella ya nos ayudó a entrar en Argentina, vamos a entrar en toda Argentina y nos metió ahorita en Francia. Tenemos ahorita gente en Francia arrancando la plataforma ya está en francés. Andamos ahorita con todo este relajito, ¿no? Colombia, Perú. Yo no voy a esperar a que si gobierno le entra o no. O sea, ¡pum! Y entonces, ¿ahora qué sucede? En lugar de irle a tocar la puerta, ven que estamos teniendo resultados, ellos se nos acercan a nosotros y esto va para arriba ahorita. Pero a ver, Sonora no podría ser un ejemplo nacional con el uso de esta plataforma. ¿Qué le falta? ¿Que voltee la SEC y se atreva? Pues necesitamos... Porque ya supongo que tiene suficientes elementos para probar la eficacia y la importancia de esta herramienta y cómo ha cambiado la vida del maestro y cómo ha cambiado la vida del alumno, ¿no? Yo siento que es un llamado a invertir más en infraestructura educativa sobre todo. Mira, sí es bien triste porque al final del sexenio de Eduardo Burrs tú ibas a las escuelas y estaba lleno de computadoras, 95, 97%. Vas ahorita a las escuelas que vayamos, encuentras las mismas computadoras de aquel sexenio. Sí. Entonces, ahorita, ¿qué tenemos que estar haciendo? Grupo México, trabajamos con ellos, donaron ya varias aulas de medios, nosotros donamos otra aula de medio. No nos estamos esperando, andamos buscando de dónde simplemente se dan las soluciones. Tenemos un área electrónica, ya estamos haciendo nuestros propios pizarrones electrónicos porque tenemos que darles una solución económica también a ellos para que las cosas funcionen. Sí estamos empujando, sí estamos pidiendo al gobierno, ayúdanos, entran, al final de cuentas esta es tu responsabilidad. Pero ya decidimos no estar esperando, no estar esperando. Afortunadamente el sector empresarial le está entrando. Al empresario, al trabajador, al empleado de una empresa, lo vamos a convertir ahora en maestro. Porque el mismo concepto se puede aplicar para el trabajador en la propia industria, ¿no? Claro. A través de este concepto de gamificación también se pueden generar habilidades y competencias, ¿no? Y en eso andamos. Esa es la idea. Finalmente, Fátima, ¿qué podemos hacer? ¿Qué campanazo tendríamos que dar para que de una vez este México desprenda con todo su potencial? Porque si algo estamos convencidos, al igual que tú, es que México tiene talento. Tiene mucho talento y es un talento que nos toca impulsar y desarrollar. Me toca ser facilitadora, ¿no? Soy empresaria de vocación, pero en este rol de presidenta me toca facilitar en medida a que aquellos grandes proyectos que se pueden escalar a nivel internacional y que pueden involucrarse en la realidad de México, vayan y construyan. Cuando un proyecto, cuando la educación es promovida por el empresariado, tiene futuro, porque no va a cambiar cada 6 años, porque lo vemos para 15, 20 años. Claro. Los gobiernos son temporales, las sociedades para siempre. Las sociedades para siempre. ¿Qué necesita México? Necesitamos creer en nosotros. Nadie va a transformar a este país si no hay una ciudadanía. Necesitamos aumentar ese porcentaje.
El empresariado, yo sé que es complejo, el día a día, la cotidianidad de la operación es muy compleja, el estar pagando impuestos, tener colaboradores, lleva una responsabilidad grande. En ese sentido, la sociedad tiene que trabajar con la empresa siempre tiene que trabajar con la sociedad y todos están inmersos en la academia exigiéndole a un gobierno. No exigimos al gobierno o exigimos porque no es de nuestro color o sí es de nuestro color. Entonces necesitamos una sociedad apartidista que se involucre en la política, pero no partidista. Y creo que la juventud de México, por lo que me toca representar, estamos conscientes de esta transformación y de lo que nos toca hacer y de lo que no nos toca hacer. Y dispuestos a hacerlo además. Y dispuestos a hacerlo. Muy bien. Fátima, muchas gracias. Ojalá que tengas mucho éxito, no solamente por el bien de la organización que representas, sino de este país. Necesitamos un mejor país. Creo que tenemos con qué. Falta, como tú bien lo dices, creer en nosotros y animarnos. Gracias. Y lograrlo. Muchas felicidades. Dino, felicidades, porque además es un talento orgullosamente sonorense, tenemos que presumirlo, y está creciendo, está creciendo de Guaymas. Bueno, eso es una excepción. Y está creciendo a nivel internacional. Ojalá que nuestras autoridades educativas aquí en Sonora abran los ojos, porque Sonora podría seguir creciendo mucho más y convertirse en un buen ejemplo que podría inspirar a otros estados. Muchas gracias y felicidades. A ti, Marco, por tenernos aquí. Aquí los esperamos en la próxima edición.